Vivo en una región montañosa y boscosa en la frontera de Canadá con los EU. Con bastante frecuencia voy de excursión y a veces incluso acampo 1 o 2 noches, y normalmente voy sin un plan real en mente. Busco un sendero poco común y simplemente veo a dónde me lleva. Creo que es la emoción de no saber lo que voy a ver lo que lo hace tan disfrutable. Sin embargo, en caso de emergencias, siempre voy preparado con múltiples métodos de navegación, porque nunca se sabe. En fin, estaba de excursión a principios de este verano. Era, como dije, un sendero al azar en medio del bosque cerca de mi cabaña. Nunca había estado en él antes, pero lo encontré inicialmente al cruzar un sendero en el que había estado varias semanas antes. Este sendero era muy tenue, como la mayoría de ellos por aquí, pero a menudo me hacía preguntarme si realmente era un sendero o si solo me estaba imaginando un camino que no existía. Sin embargo, aproximadamente 2 horas después, comencé a reconocer huellas de zapatos en algunas de las partes más fangosas del sendero. Solo había unas pocas a la vez, y la mayoría no parecían seguir realmente el sendero. Cruzaban el sendero, o a veces caminaban a lo largo de él por un minuto y luego se desviaban abruptamente. Después de 1 hora más, me encontré con una sección del sendero que estaba un poco más definida, con muchas huellas de zapatos esparcidas por todo el camino, como si alguien pasara constantemente por esa parte. Miré hacia adelante y vi una cabaña. Hice la conexión asumiendo que alguien había establecido un lugar fuera de la red, pero al observar la cabaña más de cerca, algo no parecía correcto. Todas las huellas de zapatos que había visto debían tener menos de unos pocos días, pero esta cabaña parecía no haber sido habitada durante años. La puerta estaba completamente abierta, apenas colgada de sus bisagras, y algunas partes en la parte inferior de la cabaña estaban tan desgastadas que se estaban hundiendo en el suelo. Me acerqué más al entrar en el área despejada de árboles que la rodeaba. No sé qué era lo que me intrigaba tanto de este lugar, pero casi sentí que necesitaba ver si alguien necesitaba ayuda, porque las huellas recientes y la cabaña deteriorada no cuadraban. Me acerqué a la puerta abierta y de inmediato percibí un olor horrible, casi indescriptible, y al mirar dentro, estaba claro que este lugar no había sido habitado. Había señales de animales salvajes anidando dentro, y el bosque estaba creciendo a través del suelo. Entré con cuidado e intenté ver lo que podía, pero el olor era tan malo que no pude continuar más allá de unos pocos pasos. Me di la vuelta para irme, y de inmediato sentí que se me caía el estómago al ver una figura mirándome desde el bosque. Inmediatamente salió corriendo, escondiéndose en la densidad de los árboles. Hice lo mismo, corriendo a través de los árboles, más o menos siguiendo el sendero, hasta que me sentí seguro. Cuando llegué a casa, lo reporté para informar sobre el comportamiento extraño y la inquietante cabaña abandonada. Sabía que algo estaba ocurriendo allí. Pasaron varios días hasta que un grupo fue a investigar con mi ayuda para mostrarles el camino. Pero cuando llegamos, todo lo que quedaba de la cabaña eran cenizas negras y madera carbonizada. Había sido quemada. Hasta el día de hoy, no ha habido nada que mostrar sobre la naturaleza inquietante de esa cabaña y el hombre que vi en el bosque. Pero está bastante claro que tenía algo que ocultar, algo que estaba encubriendo, y temo que si me hubiera quedado más tiempo, o hubiera entrado más en la cabaña, no habría salido. Soy oficial del departamento de policía local. Los turnos en nuestro departamento siempre están cambiando, haciendo que la gente trabaje de 10 a 12 horas en un horario diferente cada semana, a veces durante la noche, seguido de temprano en la mañana, y luego otra vez durante la noche. Ese día, estaba trabajando de 10 p.m. a 10 a.m. y estaba en la oficina cuando un despachador me notificó sobre una llamada acerca de un grupo de adolescentes que estaban invadiendo una propiedad privada. Específicamente, se trataba de un hospital en las afueras de la ciudad que había estado abandonado durante la última década.
Este era un lugar común para que los grupos se reunieran y realizaran diversas actividades ilegales, y todo el departamento sabía de esto, y la mayoría de nosotros habíamos estado allí varias veces antes. Esta era mi cuarta vez yendo allí, y estaba seguro de que sería un caso rápido y típico de entrar y ya sea escoltar a un grupo de amigos fuera o verlos correr. Estaba cansado, así que cualquiera de las dos opciones era suficiente para mí. Honestamente, no me importaba mucho arrestarlos y acusarlos, solo necesitaba que se fueran de la propiedad. Cuando llegué, rápidamente me di cuenta de una linterna brillando a través de las ventanas del segundo piso. Lo extraño era que se movía muy rápido a través de múltiples ventanas, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Salí de mi vehículo y preparé mi linterna. Luego entré al edificio. Lo primero que hice fue llamar pidiendo que todos se mostraran y demás, pero, por supuesto, nadie lo hizo. Escuché en la entrada para ver si oía algún ruido que me diera una idea de dónde buscar, pero estaba tan silencioso que me despertó y puso mis nervios a flor de piel, haciendo que mantuviera mi mano derecha en la funda de mi arma. Creo que siempre tuve un leve temor de que pudiera ser una trampa para atraer a un oficial e intentar algo, pero mantuve la calma y caminé por el viejo pasillo y subí las escaleras. Justo cuando llegué a la cima, un golpe resonó por todo el edificio. Sonó como si alguien golpeara una pared y definitivamente provenía del segundo piso. Entré en el pasillo y enfoqué mi linterna hasta el final sin ver a nadie, ni siquiera una señal de alguien. Llamé nuevamente, esta vez muy agresivamente, sabiendo que las escaleras donde estaba eran la única forma de subir y bajar del segundo piso. Me quedé allí y escuché nuevamente, pero no oí nada más que el crujido del edificio. Caminé lentamente por el pasillo mirando por cada puerta y escaneando las habitaciones con mi linterna, pero no había nada más que viejas camas de hospital y grafitis. Cuando llegué a la última habitación, la puerta estaba cerrada, así que llamé una vez más antes de abrirla de golpe. Revisé la habitación, pero no había nadie dentro. Sin embargo, había señales de actividad reciente. Cigarrillos en el suelo con humo todavía saliendo de ellos. Esto era extremadamente preocupante, sabiendo que no habían dejado el segundo piso por las escaleras, y la única otra forma era si hubieran saltado por una ventana rota. Antes de que pudiera comprobarlo, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, seguida de algo estrellándose contra ella y pasos alejándose por el pasillo. Afortunadamente, pude empujar la puerta con fuerza lo suficiente como para deslizarme por la abertura, viendo que una gran cama de hospital estaba presionada contra ella. Para cuando salí, quienquiera que estuviera allí ya se había ido. Llegó refuerzo y realizamos una investigación más exhaustiva, también comprobando con quién originalmente llamó sobre los dos adolescentes. Lo extraño de esto era que solo escuché un conjunto claro de pasos y solo vi una linterna en la ventana. Los cigarrillos todavía encendidos también mostraban que se habían ido a toda prisa, lo que podría haber sido por mi llegada, pero entonces, ¿por qué uno de ellos se habría quedado atrás? Por la mañana, recibimos un informe de una madre sobre su hijo adolescente desaparecido, seguido poco después por un informe idéntico de otra madre sobre su hijo adolescente. Después de investigar durante días y luego semanas y luego meses, era casi seguro que no iban a aparecer, y ahora, 6 años después, todavía no lo han hecho. Su desaparición es improbable, y eso es lo que la hace tan difícil. No es seguro si la persona que estaba en el hospital conmigo era uno de los dos chicos, pero la teoría más estable actualmente es que era alguien más, y a menos que surja algo más, no es probable que alguna vez lo sepamos. Vivo en un pueblo muy pequeño en el campo. La población es de solo unos pocos miles y la ciudad más cercana está a un par de horas de distancia, pero la mayoría de las personas que viven aquí son cercanas. Como hay tan poca gente, todos se conocen y todos sabían todo lo que estaba pasando en el pueblo. En ese momento, yo estaba en la escuela secundaria y tenía un mejor amigo, Chris, con el que salía prácticamente todos los días.
A mediados de otoño, se hablaba mucho de una granja vacía en el pueblo que la gente estaba explorando. Nunca fui de hacer ese tipo de cosas. Pero Chris sí, y mentiría si dijera que no tenía curiosidad. Supuestamente, esta granja había sido abandonada por los dueños hace años, dejada para pudrirse en el borde del pueblo durante los últimos 5 años. Ahora que estábamos en la escuela secundaria, los rumores sobre la granja se extendieron como la pólvora, ya que la gente contaba historias sobre ella y desafiaba a otros a explorarla. Fue una noche de fin de semana cuando Chris me lo mencionó. No teníamos nada más que hacer, y Chris parecía muy emocionado por ver de qué hablaba todo el mundo. Después de encontrar un par de linternas, nos subimos al coche y condujimos hasta la granja. Solo sabíamos en qué carretera estaba, pero no fue muy difícil de encontrar. Desde la carretera se podía ver la casa en ruinas a lo lejos, pero no pudimos encontrar el camino de entrada. Era probable que estuviera cubierto de vegetación, y quizás ya no existiera. Así que aparcamos en la carretera y comenzamos a caminar por el campo hacia la casa. Eran casi la 1 a.m., así que la luna iluminaba el campo lo suficiente como para que pudiéramos orientarnos. A medida que nos acercábamos, casi parecía que la noche se volvía más y más silenciosa hasta que llegamos a la casa. El jardín estaba infestado de malas hierbas y enredaderas que crecían a través de los paneles de madera en el exterior. Chris iba al frente, caminando hacia la entrada donde faltaba la puerta, dándonos fácil acceso al interior. Entramos y comenzamos a recorrer las habitaciones, mirando la basura en el suelo y el interior en descomposición, lo que nos hacía preguntarnos por qué había sido abandonada en primer lugar. Después de 1 minuto o 2, habíamos visto todo en el primer piso, así que subimos al segundo. Arriba estaba mucho más oscuro, casi como si no hubiera ventanas para dejar entrar la luz de la luna. Ambos encendimos nuestras linternas y las movimos por el lugar. Solo había 2 habitaciones arriba, una a la izquierda del pasillo y la otra a la derecha. Chris fue hacia la izquierda y descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Mientras él forcejeaba con esa puerta, yo entré en la otra habitación que, por casualidad, estaba desbloqueada. Estaba completamente vacía, con moho en el techo y nada más, excepto una sola ventana con tablas de madera clavadas. Curioso, me acerqué y me pregunté por qué necesitaban bloquear una ventana del segundo piso. Me agaché para investigar y miré entre 2 de las tablas para ver qué había afuera de la ventana, pensando que tal vez tenía acceso al tejado o algo así. Pero no era así. Esta ventana solo daba al campo del que veníamos, y mientras miraba el césped iluminado por la luna, vi una figura caminando hacia la granja, no muy lejos. Rápidamente me alejé de la ventana y susurré a Chris que alguien venía hacia aquí. Mi corazón ya estaba acelerándose. Creo que fue ver a la figura sola lo que realmente me asustó, sabiendo que no era solo otros chicos explorando el lugar. Chris también parecía nervioso, caminando hacia la ventana para ver por sí mismo. Pero nos detuvimos de inmediato al oír pasos entrando en la casa abajo. Nos congelamos en el lugar, parados en el medio de la habitación vacía, demasiado asustados para dar un paso y arriesgarnos a ser descubiertos. La persona caminaba lentamente por el primer piso, dirigiéndose hacia las escaleras y comenzando a subir. Chris y yo solo mirábamos la puerta abierta, escuchando los pasos que llegaban hasta la cima y se acercaban cada vez más hasta que la gran figura de un hombre apareció frente a nosotros. Estaba de espaldas, desbloqueando la puerta cerrada mientras estaba en el oscuro pasillo, a solo 4 o 5 pies de nosotros. Contuve la respiración, esperando que no se girara, pero cuando abrió la puerta, establecí contacto visual con otro hombre que estaba de pie al otro lado de la habitación. Nuestra mirada se rompió cuando el hombre entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, pero los escuchamos susurrar inmediatamente después. Chris y yo nos movimos, corriendo por el pasillo y bajando las escaleras, oyendo la puerta abrirse de golpe y pasos persiguiéndonos mientras huíamos de la casa y corríamos hacia el campo. No paramos hasta llegar al coche y alejarnos conduciendo. Durante todo el viaje de regreso a mi casa,
Ninguno de los dos dijo una palabra. Estábamos en shock, asimilando todo. No teníamos idea de lo que estaba pasando en esa casa, o quiénes eran esos dos hombres, pero por miedo a meternos en problemas por invadir propiedad privada, no llamamos a la policía. Fuimos tontos al haber ido allí, y no defiendo ninguna de mis acciones, pero siento que había algo más sucediendo en esa granja. Un mes después de ese incidente, la casa fue comprada y derribada sin dar ninguna razón, y si había algo más pasando allí, probablemente nunca se sabrá con certeza.